Muy bien, saludos. Mi nombre es Madeleine Díaz Ángeles, maestrante de la maestría en Matemática para Educadores UAS La Vega. Actualmente estoy cursando la asignatura Análisis Real 2 con el maestro Juan Toribio Milané. En esta ocasión yo les estaré hablando un poquito sobre los espacios normados, la ley del paralelogramo y uso de GeoGebra, esperando que lo que vamos a trabajar mediante esta presentación les sirva a ustedes para ampliar sus conocimientos. Ahora vamos a observar los contenidos que vamos a ir desarrollando durante toda la presentación. En primer lugar, vamos a tener los objetivos generales y con ellos los objetivos específicos. Luego veremos algunas interrogantes que vamos a ir respondiendo durante el transcurso del desarrollo de la presentación. También veremos los términos claves, los conocimientos previos que debemos conocer para resolver ejercicios, algunos ejercicios resueltos. Veremos también, o más bien, algunos ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar lo que han aprendido, algunas conclusiones, una frase motivacional. Veremos los recursos que hemos utilizado y finalmente la bibliografía de donde hemos encontrado los ejercicios. Vamos a iniciar inmediatamente conociendo nuestro objetivo general, el cual es analizar y comprender los conceptos fundamentales de los espacios normados y la ley del paralelogramo mediante la resolución de ejercicios. Como objetivos específicos tenemos mostrar la definición de un espacio normado, identificar ejemplos de espacios normados, enunciar y demostrar la ley del paralelogramo relacionando normas, resolver ejercicios para verificar que un espacio vectorial es un espacio normado, verificar si un espacio normado cumple con la ley del paralelogramo. Durante esta presentación tendremos o surgirán algunas interrogantes que también le daremos respuestas. Entre ellas, ¿qué es un espacio vectorial? ¿Qué es una norma? ¿Qué es un espacio normado? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para verificar que un conjunto es un espacio normado? ¿Qué establece la ley del paralelogramo? ¿Y cuál es la relación entre espacios normados y la ley del paralelogramo? Los términos claves que vamos a estar observando durante todo el desarrollo de la presentación son espacios normados, ley del paralelogramo, norma, espacios vectoriales, desigualdad de Cauchy-Schwarz y producto interno. Ahora vamos a pasar a los que son los conocimientos previos, los cuales son aquellos conocimientos que debemos conocer antes de iniciar a resolver los ejercicios. Bien, vamos a iniciar definiendo lo que es un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío que llamaremos V, en el que hay definidas dos operaciones, suma y multiplicación por escalares, que satisfacen los siguientes axiomas. Sean X, Y, Z, elementos del espacio vectorial, y alfa y beta, elementos de los reales, siendo estos dos escalares, entonces se debe cumplir primero que la suma de los elementos del espacio vectorial está definida en ese espacio vectorial, es decir, que X más Y pertenece a V. Segundo, que se cumple la propiedad conmutativa, o sea que X más Y es igual a Y más X. Tercero, que se cumple también la propiedad asociativa, o más bien que si tenemos agrupado X más Y más Z, es lo mismo que decir X más Y más Z agrupados. El axioma número 4 expresa que existe un elemento 0 que pertenece al espacio vectorial, tal que si sumamos 0 más x o x más 0, el resultado va a ser x para todo x que pertenezca al espacio vectorial. El axioma 5 explica que para todo x que pertenezca al espacio vectorial va a existir un elemento menos x que también va a pertenecer a ese espacio vectorial, tal que x más menos x es igual a 0. Es decir, que se cumple la existencia del inverso aditivo.
Otro axioma que debe cumplirse es que la multiplicación por escalar está definida dentro de ese espacio vectorial. También la propiedad asociativa de la multiplicación, es decir, que si tenemos agrupados el producto de alfa por beta y eso multiplicado por x, es lo mismo que decir a alfa multiplicado por beta por x agrupados. El siguiente axioma es la existencia del elemento neutro de la multiplicación, el cual expresa que si tenemos 1 multiplicado por x, eso va a ser x. Otro axioma es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma por la izquierda. En este caso, que si alfa por x más y es lo mismo que decir alfa por x más alfa por y. Tenemos otro axioma que es la propiedad distributiva, pero esta vez por la derecha. Y explica que alfa más beta por x es igual a alfa por x más beta por x. Si estas propiedades se cumplen, pues podemos decir que es un espacio vectorial. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de espacios vectoriales. El primero de ellos, el conjunto de CDR de funciones continuas en la recta real, definiendo la suma f más g de x igual a f de x más g de x y el producto por un escalar real c por f de x es igual a c por f de x. Otro ejemplo es el espacio Rn, donde n es un número natural, el cual es el conjunto de todos los vectores con n componentes reales. Y otro ejemplo es el espacio de matrices M por n, el cual es el conjunto de todas las matrices con m filas y n columnas. Bien, con lo que acabamos de ver, hemos dado respuesta a la primera interrogante, que es un espacio vectorial. Ahora veremos o le daremos respuesta a la segunda y tercera interrogante, que es una norma y que es un espacio normado. Sea V un espacio vectorial sobre el campo F, que en este caso lo llamaremos F, usualmente en los números reales, aunque también puede ser en los complejos, una norma en V es una función definida de esta manera, con esta simbología, que va a los números reales y que cumple las siguientes propiedades para todo x, y que pertenezca al espacio vectorial y todo lambda que pertenezca al campo. Primero se debe cumplir la propiedad de positividad, la cual establece que la norma de x va a ser siempre mayor o igual que 0, es decir, que siempre va a ser positiva y que será 0 si solo si x es igual a 0. La segunda propiedad, que es la de homogeneidad absoluta, expresa que la norma de un lambda, de un escalar por x, es igual a el valor absoluto de lambda por la norma de x para todo lambda que pertenezca al campo. Y finalmente tenemos la desigualdad triangular, la cual expresa que la norma de x más y va a ser siempre menor o igual que la norma de x más la norma de y. Si se cumplen estas tres propiedades, entonces podemos decir que estamos frente a una norma. Y al par formado por el espacio vectorial y la norma que hemos definido dentro de ese espacio vectorial es a lo que llamamos un espacio normado. Algunos ejemplos de espacios normados son los siguientes. La norma de x es igual a la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado hasta xn al cuadrado, y esta se conoce como un espacio euclidiano en Rn. También el conjunto de todas las secuencias de los reales y los complejos, L elevado a la p con p mayor o igual que 1, define la norma como la norma de una sucesión x sub n estará definida como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito del valor absoluto elevado a la p de x sub n, todo esto elevado a la 1 sobre p. Y se considera un espacio normado.
También sea el espacio vectorial el conjunto de todas las funciones en el intervalo a, b, la norma definida como la norma de f es igual al supremo para toda x que pertenezca a este intervalo cerrado a, b de valor absoluto de f de x. Esta norma es muy importante dentro del análisis real. Vamos a ver ahora un teorema relacionado con los espacios normados, el cual expresa que en un espacio vectorial normado se deben cumplir, primero, que la norma de menos x es igual a x, segundo, que la norma de x menos z es igual a la norma de z menos x para todo x que pertenezca a z, para todo x, z que pertenezca al espacio vectorial, y tercero, que para toda x, z que pertenezca al espacio vectorial se va a cumplir que el valor absoluto de la norma de x menos la norma de z es menor o igual que la norma de x menos z. Vamos a ver la demostración de estas tres propiedades. Vamos a iniciar con el cápite A, el cual expresa que la norma de menos x es igual a la norma de x. La norma de menos x la podemos escribir como el producto entre menos 1 y x, factorizando el menos 1, lo cual es igual a menos 1, al valor absoluto de menos 1 por la norma de x. Esto por la segunda propiedad de homogeneidad absoluta de la norma que vimos anteriormente, que expresa que si tenemos la norma de lambda por x, es decir, de un escalar, eso será igual entonces al valor absoluto de x por la norma de x para todo lambda que pertenezca al espacio vectorial. Lo que nos queda entonces que 1 por la norma de x. Esto por la definición de valor absoluto, la cual expresa que el valor absoluto de a es igual a si a es mayor o igual que 0 y a menos a si a es menor que 0. En este caso, a era menor que 0, por tanto, nos queda 1. Y por el elemento neutro de la multiplicación sabemos que 1 por la norma de x es igual a x. Para el inciso B vamos a utilizar un proceso muy parecido al que utilizamos anteriormente. El inciso B explica que la norma de x menos z es igual a la norma de z menos x para todo x, z que pertenezca al espacio vectorial. Vamos a escribir la norma de x menos z como la norma del producto de menos 1 por z menos x, factorizando el menos 1, lo cual va a ser igual a el valor absoluto de menos 1 por la norma de z menos x. Esto por la propiedad de homogeneidad absoluta que acabamos de explicar en la definición de norma, la cual establece que la norma de un lambda por x es igual al valor absoluto de lambda por la norma de x para todo lambda que pertenezca a el espacio vectorial. Esto entonces será igual a 1 por z menos x por la propiedad del valor absoluto. Es decir, el valor absoluto de a va a ser igual a si a es mayor que 0 y a menos a si a es menor que 0. En este caso, a era menor que 0. Finalmente, nos queda entonces que la norma, que eso es igual a la norma de z menos x por la propiedad del elemento neutro de la multiplicación. Y ahí ya hemos demostrado que la norma de x menos z es igual a la norma de z menos x. Ahora vamos a demostrar el inciso C, que establece que para toda x, z que pertenezca al espacio vectorial, entonces siempre se cumplirá que el valor absoluto de la norma de x menos la norma de z es menor o igual a la norma de x menos z. Vamos a iniciar de la siguiente forma. Vamos a escribir la norma de x como la norma de x menos z más z. Esto sumando un 0 a la expresión, ya que
menos z más z es igual a 0 por la propiedad del inverso aditivo y b más 0 es igual a b por la propiedad del elemento neutro. Y por la desigualdad triangular podemos escribir que la norma de x menos z más z es menor o igual que la norma de x menos z más la norma de z. Esto lo podemos expresar como el valor absoluto de x la norma de x menos la norma de z menor o igual que la norma de x menos z. A esta expresión la llamaremos expresión 1 y podemos escribirla porque si a es igual a b, entonces menos c más a es igual a menos c más b, es decir, hemos restado menos la norma de z en ambos lados. De forma análoga podemos escribir la norma de z como la norma de z menos x más x, utilizando la propiedad del inverso aditivo y del elemento neutro de la adición. Esta expresión de la norma de z menos x más x es menor o igual que la norma de z menos x más la norma de x por la desigualdad triangular. En este mismo orden podemos escribir que la norma de z menos la norma de x es menor o igual que la norma de z menos x, utilizando la propiedad que explica que si a es igual a b, entonces menos c más a es igual a menos c más b. Es decir, lo que hemos hecho es restar menos la norma de z en ambos lados para que se mantenga la desigualdad. Ahora bien, la norma de z menos la norma de x es menor o igual que la norma de x menos z, ya que en la parte b de este teorema habíamos demostrado que la norma de x menos z es igual a la norma de z menos x. Y a su vez esto se puede reescribir como menos la norma de x menos z es menor o igual que la norma de x menos la norma de z, multiplicando por menos 1. A esta expresión es a lo que vamos a llamar expresión 2. Y de la ecuación 1 y 2 deducimos entonces que menos la norma de x menos z es menor o igual que la norma de x menos la norma de z, y esto a su vez menor o igual que la norma de x menos z, de donde podemos inferir que el valor absoluto de la norma de x menos la norma de z es menor o igual que la norma de x menos z. Esto utilizando una de las propiedades de valor absoluto que expresa que si c es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de a es menor o igual que c, si y solo si a es mayor que menos c y menor que c. Por tanto, hemos demostrado este teorema relacionado con los espacios normados, ya que se cumplen las tres partes. Continuamos. Bien, en ese mismo orden vamos a continuar definiendo lo que es un producto interno y un espacio con producto interno. Un producto interno en un espacio vectorial real que llamaremos V, es una función que va a estar representada con la siguiente simbología que estamos observando y que va desde un producto hacia los números reales que satisface las siguientes propiedades. Para todo x, y, z que pertenezca al espacio vectorial V y alfa que pertenezca a los reales, pues primero se cumple que el producto de x por y es mayor o igual a 0, es decir, que se cumple la propiedad de no negatividad, y que el producto de x, y es 0, si y solo si x es igual a 0. Segundo, se cumple la propiedad de simetría, es decir, que el producto de x, y es igual al producto de y, x. Tercero, la propiedad de sequilinealidad, la cual expresa que el producto de x más z, y es igual a el producto de x, y más el producto de z, y de forma análoga que el producto entre x, y más z es igual al producto de x, y más x, z.
Finalmente, que si tenemos el producto de un alfa por x, y, es lo mismo que escribir alfa por el producto de x, y. Si se cumplen estas cuatro propiedades, entonces tenemos un espacio vectorial con producto interno y al par formado por ese espacio vectorial y el producto interno que definimos es lo que llamamos un espacio con producto interno. Un ejemplo de un espacio con producto interno es el espacio euclidiano Rn con el producto punto, el cual está definido como el producto punto de x, y es igual a x1 por y sub 1 más x2 por y sub 2 hasta xun por y sub n. Y la multiplicación ordinaria en los reales satisface las propiedades anteriores, por lo que también es considerada como un espacio con producto interno. Bien, ahora vamos a hablar sobre la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Si tenemos dos sucesiones finitas, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n y b sub 1, b sub 2 hasta b sub n de números reales cualesquiera, la desigualdad de Cauchy-Schwarz estará dada por el cuadrado de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k por b sub k menor o igual que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k al cuadrado por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de b sub k al cuadrado. Además, la igualdad se va a verificar si y solo si existe un número real x tal que a sub k multiplicado por ese x más b sub k es igual a 0. Esto para cada k que va desde 1 hasta n. Ahora bien, utilizando notación vectorial, la desigualdad de Cauchy-Schwarz toma la forma de el cuadrado del producto de a por b menor o igual que el cuadrado de la norma de a por el cuadrado de la norma de b, donde a y b son vectores, son dos vectores de n dimensiones. Bien, ahora vamos a definir lo que es la ley del paralelogramo en espacios normados. Sea un espacio con producto interno, en el espacio vectorial se cumple la ley del paralelogramo si se cumple que para toda x, y que pertenezca a los reales, la norma al cuadrado de x más y más la norma al cuadrado de x menos y es igual a 2 veces la norma al cuadrado de x más 2 veces la norma al cuadrado de y. Ahora vamos a ver una demostración sobre esta ley. Aquí estamos visualizando una imagen donde tenemos dos vectores x y la suma de ellos es la parte que está en morado y la diferencia la parte que está rosado. Si nos damos cuenta, si trazamos una paralela a cada uno de estos vectores con la suma de estos dos vectores, pues vamos a obtener un paralelogramo. Pero eso es solo para visualizarlo. Vamos a ver cómo podemos demostrarlo. Tenemos que la norma al cuadrado de x más y la podemos escribir como el producto de x más y consigo mismo. Y la norma al cuadrado de x menos y la podemos escribir como el producto de x menos y consigo mismo. Esto por la definición de norma, o más bien que si tenemos el cuadrado de la norma de x, entonces eso va a ser igual a el producto de x consigo mismo. Si realizamos este producto con la propiedad de sequilinealidad que vimos anteriormente en la definición de producto interno, pues entonces el producto de x más y consigo mismo va a ser igual a el producto de x con x más el producto de x con y más el producto de y con x más el producto de y consigo mismo. Y el producto de x menos y consigo mismo va a ser igual a el producto de x con x menos el producto de x con y menos el producto de y con x más el producto de y consigo mismo, lo cual es igual a 2 veces el producto de x consigo mismo más 2 veces el producto de y consigo mismo. Esto sumando los términos semejantes, si nos damos cuenta, el producto de x menos y menos el producto de x menos y es 0 y el producto de y con x menos el producto de y con x es igual a 0, es decir, se me van
a reducir por la propiedad del inverso aditivo de la adición. Por tanto, como dije anteriormente, eso va a ser igual a 2 veces el producto de x con x más 2 veces el producto de y con y, lo cual a su vez es equivalente a decir que es igual a 2 veces la norma al cuadrado de x más 2 veces la norma al cuadrado de y. Por la definición que habíamos visto anteriormente de que la norma al cuadrado de x es igual al producto de x consigo mismo. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con normas es que si la norma cumple con la ley del paralelogramo, entonces quiere decir que la norma pues es inducida por un producto escalar. Bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo sobre verificar que dos vectores cumplen con la ley del paralelogramo. Estos dos vectores están dados en R3 y son los siguientes. U es igual al valor absoluto de 2, valor absoluto de menos 3, valor absoluto de 1, y V es igual al valor absoluto de 5, valor absoluto de 4, valor absoluto de menos 1. Vamos a recordar lo que establece la ley del paralelogramo y nos dice que si tenemos dos vectores, U y V en este caso, pues la ley del paralelogramo estará dada por la siguiente igualdad. La norma al cuadrado de U más V más el cuadrado de la norma de U menos V es igual a 2 veces el cuadrado de la norma de U más 2 veces el cuadrado de la norma de V. Vamos a iniciar calculando el cuadrado de la norma de U más V, la cual es igual al cuadrado de la raíz de el cuadrado de la suma del valor absoluto de 2 más el valor absoluto de 5 más el cuadrado de la suma del valor absoluto de menos 3 más el valor absoluto de 4 más el cuadrado de la suma del valor absoluto de 1 más el valor absoluto de menos 1. Ya hemos dicho que esto es la norma al cuadrado de la suma de los dos vectores que estamos trabajando. Si resolvemos las operaciones que están dentro del radical, nos queda entonces el cuadrado de la raíz de 102, lo cual es igual al valor absoluto de 102. Esto porque si tenemos un número cualquiera elevado al cuadrado y a esto le traemos raíz cuadrada, eso va a ser igual al valor absoluto de ese número. Y el valor absoluto de 102 es el mismo 102, esto por la definición de valor absoluto. Ahora vamos a calcular el cuadrado de la norma de U menos V. Es decir, vamos a agotar el mismo procedimiento, solo que en vez de una adición, aquí tenemos una sustracción. Quedándonos entonces que la norma al cuadrado de U menos V es igual al cuadrado de la raíz de el cuadrado de la diferencia del valor absoluto de 2 menos el valor absoluto de 5 más el cuadrado de la diferencia del valor absoluto menos 3 menos el valor absoluto de 4 más el cuadrado de la diferencia del valor absoluto de 1 menos el valor absoluto de menos 1. Esta es la norma al cuadrado de la resta de los dos vectores. Si efectuamos las operaciones que están dentro del radical, obtenemos entonces el cuadrado de la raíz de 10, lo cual es igual al valor absoluto de 10. Ya dijimos que esto es porque si tenemos un número cualquiera elevado al cuadrado y a esto le traemos raíz cuadrada, eso va a ser igual al valor absoluto de ese número. Y el valor absoluto de 10 es 10 por definición de valor absoluto que ya lo vimos anteriormente. Continuamos calculando el cuadrado de la norma de U, el cual es igual a el cuadrado de la raíz del cuadrado del valor absoluto de 2 más el cuadrado del valor absoluto de menos 3 más el cuadrado del valor absoluto de 1. Si resolvemos estas operaciones que están dentro del radical, obtenemos entonces el cuadrado de la raíz de 14, lo cual es igual al valor absoluto de 14, que ya hemos dicho que esto sucede porque si tenemos un número elevado al cuadrado y les traemos raíz cuadrada,
eso es igual al valor absoluto de ese número. Y el valor absoluto de 14 es igual a 14 por la definición de valor absoluto. Solo nos restaría entonces calcular el cuadrado de la norma de v, la cual está dada por el cuadrado de la raíz de el valor absoluto de 5 al cuadrado más el valor absoluto de 4 elevado al cuadrado más el valor absoluto de menos 1 elevado al cuadrado. Resolviendo las operaciones dentro del radical, obtenemos entonces el cuadrado de la raíz de 42, lo cual es igual al valor absoluto de 42. Y el valor absoluto de 42 es igual a 42 por la definición de valor absoluto. Ahora, a modo de recogida, vamos a hacer un cuadrito por aquí para resumir los valores que hemos obtenido. Vimos que la norma al cuadrado de u más v es igual a 102, que la norma al cuadrado de u menos v es igual a 10, la norma al cuadrado de u es igual a 14 y la norma al cuadrado de v es igual a 42. Solamente nos restaría sustituir en la ley del paralelogramo. Al sustituir los valores, nos quedaría entonces que 102 más 10 es igual a 2 veces 14 más 2 veces 42, lo cual es igual a 112 en el lado izquierdo y por igual en el lado derecho. Observando entonces que se cumple la igualdad, y como se cumple la igualdad podemos concluir que los vectores u y v cumplen con la ley del paralelogramo. Hemos utilizado el software Symbolab para verificar que los cálculos que hemos realizado son correctos y vemos que efectivamente podemos observar que la norma al cuadrado de u más b es 102, que la norma al cuadrado de u menos b es 10, que la norma de v al cuadrado es 42 y que la norma al cuadrado de u es 14. Por tanto, nuestros cálculos son correctos ya que hemos verificado su veracidad. Bien, mediante esta imagen podemos visualizar que los vectores u y v con su suma, que es el vector w, forman un paralelogramo. Ahora bien, algo que debemos de tomar en cuenta es que no todos los espacios tienen una geometría gráfica asociada. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en R3 y si logramos plasmar nuestros vectores y verificar que forman un paralelogramo utilizando el software de GeoGebra. Sin embargo, si estuviésemos trabajando en R4, R5, R10 hasta Rn, pues no es posible graficar, pero el espacio se puede definir igual. Entonces, una vez conociendo este punto, vamos entonces a ver cómo hicimos esta representación en el software de GeoGebra. Bien, una vez en GeoGebra, lo primero que vamos a hacer es graficar nuestros vectores haciendo el vector u igual a el valor absoluto de 2, valor absoluto de menos 3, valor absoluto de 1. Siendo este el vector que se nos ha formado aquí en nuestro gráfico de color verde. De la misma forma vamos a graficar nuestro vector v, el cual es igual al valor absoluto de 5, valor absoluto de 4, valor absoluto de menos 1. Este vector es el que se nos ha formado de color naranja claro. Vamos ahora a ayudarnos de un punto A que va a estar en el punto 2,3,1, justamente en donde termina el vector u. De la misma manera vamos a graficar un punto B que va a estar justo donde termina el vector v, en el punto 5,4,1. También vamos a graficar una recta que va a pasar por este punto A y que va a ser
paralela al vector v, que es la recta que se refleja en color verde intenso. De la misma forma vamos a trazar una recta que va a pasar por el punto B, pero esta vez va a ser paralela al vector v. Aquí está la recta, la cual, como ya dijimos, es paralela al vector u. También lo que vamos a hacer es que nos vamos a ayudar un poquito con un punto D, el cual va a estar en la intersección de las dos rectas que hemos formado, y de un punto C que va a estar en el origen, es decir, en 0,0,0, para poder así trazar el vector W, el cual es igual a la suma de los vectores U más V, que es este que se nos ha graficado en color rosado. Y aquí, como podemos observar, se nos ha formado nuestro paralelogramo, y la suma de esos vectores será esta que está aquí, será este segmento que está en color rosado. Por lo que la ley del paralelogramo muestra cómo se comporta la norma en relación con la suma de vectores en el espacio. O dicho de otra forma, relaciona la estructura geométrica de un espacio normado con la función norma definida en él. Bien, con lo que hemos observado, le hemos dado respuesta a dos interrogantes de la que habíamos planteado al inicio. Estas son: ¿qué establece la ley del paralelogramo y cuál es la relación que existe entre la ley del paralelogramo y los espacios normados? Vamos a pasar inmediatamente a la resolución de ejercicios. Vamos a ver qué plantea el ejercicio número 1 y expresa lo siguiente. Si x es igual a x1, x2 hasta xn, y esto pertenece a RP, defínase entonces la norma de x por medio de la norma de x es igual al supremo del valor absoluto de x1, valor absoluto de x2 hasta xup. Tenemos que demostrar que este es una norma en RP. Para demostrar que un conjunto es una norma, debemos demostrar las tres propiedades que vimos en su definición. Estas son la negatividad, homogeneidad absoluta y desigualdad triangular. La primera de ellas, que es la positividad, sabemos por definición que la norma siempre debe ser positiva, es decir, mayor que 0, y será 0 solamente cuando x sea 0, por lo que queda demostrado que la positividad se va a cumplir en esta norma. La siguiente propiedad es la de homogeneidad absoluta, la cual expresa que si tenemos la norma de un lambda por x, eso va a ser igual al valor absoluto de lambda por x. Para nuestra norma, nosotros vamos a tomar entonces para todo x que pertenezca a RP y lambda que pertenezca a R, podemos escribir la norma por su definición como el valor absoluto de lambda por x es igual al supremo del valor absoluto de lambda por x1, el valor absoluto de lambda por x2 hasta el valor absoluto de lambda por xup. Esto por la definición de la norma que nos están dando en nuestro ejercicio, lo cual va a ser igual al valor absoluto de lambda por el supremo del valor absoluto de x1, valor absoluto de x2 hasta el valor absoluto de xup, por una propiedad del supremo que dice que el supremo de un alfa por A es igual a ese alfa por el supremo de A, siendo alfa un escalar. Es por esto que sacamos el valor absoluto de lambda fuera. Pero si nos detenemos un poquito a observar, resulta que el supremo del valor absoluto de x1, de x2 hasta xup es la norma de x, por lo que podemos escribir esa expresión de esta manera: el valor absoluto de lambda por la norma de x. Ya aquí utilizando que la norma de x es igual al supremo de los valores absolutos.
Finalmente debemos demostrar la tercera propiedad, que es la desigualdad triangular, y vamos a iniciar de la siguiente forma. Para toda x, y que pertenezca a RP, la norma de x más y va a ser igual al supremo del valor absoluto de x1 más y1, valor absoluto de x2 más y2, hasta el valor absoluto de x sub p más y sub p. Esto por la definición de la norma dada, lo cual va a ser menor o igual que el supremo de el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de y1, valor absoluto de x2 más valor absoluto de y2 hasta el valor absoluto de x sub p más el valor absoluto de y sub p por la desigualdad triangular, lo cual a su vez es igual a menor o igual, perdón, que el supremo de el valor absoluto de x1, el valor absoluto de x2 hasta el valor absoluto de x sub p más el supremo de el valor absoluto de y1, valor absoluto de y2 hasta el valor absoluto de y sub p por una propiedad del supremo que me dice que el supremo de a más b es igual al supremo de a más el supremo de b. Esto es menor o igual a la norma de x más la norma de y por la definición de la norma dada en el ejercicio. Y aquí queda demostrado que la suma de la norma de la suma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Por lo que podemos concluir que la función, la norma de x es igual al supremo de x1, del valor absoluto de x1, valor absoluto de x2 hasta el valor absoluto de x sub p, define una norma en RP, puesto que cumple todas las condiciones básicas de una norma. Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 2, el cual expresa lo siguiente. Demostrar que la norma definida como la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de x sub k al cuadrado es una norma en Rn. Primero debemos demostrar la primera propiedad, que es la de positividad, y debemos demostrar que la norma de x es mayor o igual que 0, por definición de la norma dada. Entonces, si la norma de x es 0, se tiene entonces que la raíz cuadrada de x, el valor absoluto de x1 al cuadrado más el valor absoluto de x2 al cuadrado más el valor absoluto de x2 en el cuadrado es igual a 0, implica entonces que el valor absoluto de x1 al cuadrado más el valor absoluto de x2 al cuadrado hasta el valor absoluto de x1 al cuadrado es igual a 0, además de que por definición la raíz cuadrada debe ser positiva para poder pertenecer a los números reales. Por tanto, queda demostrada la primera propiedad. La segunda propiedad, que es la de homogeneidad absoluta, vamos a escribir la norma de la siguiente forma. La norma de lambda por x es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de el valor absoluto de lambda por x sub k al cuadrado, lo cual lo podemos escribir porque de esta forma que está definida la norma que nos ha dado el ejercicio. Esto a su vez va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria que va desde k igual a 1 hasta n del valor absoluto de lambda al cuadrado por el valor absoluto de x sub k al cuadrado. Esto lo puedo hacer por la propiedad del valor absoluto, que me dice que si tenemos el valor absoluto de x por y es igual a el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Y esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Podemos escribir que la raíz cuadrada de el valor absoluto de lambda al cuadrado por la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub k al cuadrado, por la propiedad de la radicación, que expresa que si tenemos la raíz cuadrada de la raíz de índice n de x por y va a ser igual entonces a
la raíz de índice n de x por la raíz de índice n de y. Y finalmente llegamos a la conclusión de que eso es igual al valor absoluto de lambda por la norma de x. Esto lo podemos afirmar por la propiedad que me dice que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y esto era justo lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, este conjunto cumple con la propiedad de homogeneidad absoluta. Bien, finalmente debemos demostrar la desigualdad triangular. Para esto vamos a iniciar diciendo que para todo x, y que pertenezca a Rn, la norma de x más y va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de el cuadrado del valor absoluto de x sub k más y sub k. Esto por la definición de la norma dada. Ahora, por la desigualdad triangular del valor absoluto, podemos escribir lo siguiente. El valor absoluto de x sub k más y sub k es menor o igual que el valor absoluto de x sub k más el valor absoluto de y sub k para cada k desde 1 hasta n. Y si elevamos esta desigualdad al cuadrado, utilizando la expresión de que si x es menor o igual que y, entonces x cuadrado también será menor o igual que y cuadrado. Nos queda entonces que el cuadrado del valor absoluto de x sub k más y sub k es menor o igual que el cuadrado de la suma de los valores absolutos de x sub k y y sub k. Lo cual es equivalente a decir, utilizando el binomio de Newton, que el cuadrado del valor absoluto de x sub k más 2 veces el valor absoluto de x sub k por el valor absoluto de y sub k más el cuadrado de el valor absoluto de y sub k es menor o igual que el cuadrado del valor absoluto de x sub k más y sub k. Ahora, sumando la desigualdad para k igual a 1 hasta n, nos quedaría entonces que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del cuadrado del valor absoluto de x sub k más y sub k es menor o igual que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del cuadrado del valor absoluto de x sub k más 2 veces o el doble producto de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub k por el valor absoluto de y sub k más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del cuadrado del valor absoluto de y sub k. Esto, como dijimos, sumando la desigualdad para k igual a 1 hasta n. Y esto, a su vez, puede escribirse de la siguiente forma, que es menor o igual que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del cuadrado del valor absoluto de x sub k más 2 veces la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del cuadrado del valor absoluto de x sub k por la raíz cuadrada de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del cuadrado del valor absoluto de y sub k más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del cuadrado del valor absoluto de y sub k, utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pero esta vez multiplicando por 2 en la desigualdad. Tenemos entonces que por definición de la norma dada, el cuadrado de la norma de x más y es menor o igual que el cuadrado de la norma de x más 2 veces la norma de x por la norma de y más el cuadrado de la norma de y. Y esto por el binomio de Newton podemos escribirlo como el cuadrado de la norma de x más y es menor o igual que el cuadrado de la suma de las dos normas. Si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la desigualdad, pues nos quedaría entonces que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Y también tomamos en cuenta la definición de valor absoluto. Vemos que esta propiedad se cumple y como este conjunto cumple con las tres propiedades, entonces podemos afirmar que es una norma en Rn.
Vamos a continuar con el ejercicio número 3, el cual expresa lo siguiente. Demostrar que para todo x, y que pertenezca a Rn, el producto de x con y está definido como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i por y sub i, donde i va desde 1 hasta n. Cumple con la definición de producto interno. Además, debemos comprobar que este producto induce la norma usual. Bien, para demostrar que un producto cumple con la definición de producto interno, debemos de tomar en cuenta 4 propiedades: linealidad, simetría, homogeneidad y que el producto esté definido positivamente. Vamos a iniciar demostrando la propiedad de linealidad. Pero para esto vamos a definir los siguientes vectores en Rn: x igual a x1, x2 hasta x sub n, y igual a y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, y z igual a z sub 1, z sub 2 hasta z sub n. La propiedad de linealidad nos dice que el producto de x más y con z es igual al producto de x con z más el producto de y con z para todo x, y, z que pertenezca a Rn. Vamos a partir del producto de x más y con z, lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i más y sub i por z sub i. Lo cual, si desarrollamos la sumatoria, nos quedaría entonces como x sub 1 más y sub 1 por z sub 1 más x sub 2 más y sub 2 por z sub 2 hasta x sub n más y sub n por z sub n. Si aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición en los números reales, nos queda entonces x sub 1 por z sub 1 más y sub 1 por z sub 1 más x sub 2 por z sub 2 más y sub 2 por z sub 2 hasta x sub n por z sub n más y sub n por z sub n. Aquí, aplicando propiedad conmutativa de los reales, podemos cambiar el orden de algunos términos y organizarlo de forma que nos quede x1 por z sub 1 más x sub 2 por z sub 2 hasta x más x sub n por z sub n más y sub 1 por z sub 1 más y sub 2 por z sub 2 hasta y sub n por z sub n. Pero si nos damos cuenta, estos términos que están aquí no son más que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i por z sub i, y la siguiente expresión que tenemos ahí es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de y sub i por z sub i. Por tanto, nos quedaría expresado de esta forma, por definición del producto que estamos trabajando. Y pues queda demostrado que el producto de x más y con z es igual al producto de x con z más el producto de y con z. Y por tanto se cumple la propiedad de linealidad. La segunda propiedad que vamos a trabajar es la propiedad de simetría, la cual establece que el producto de x con y es igual al producto de y con x para todo x, y que pertenezca a Rn. El producto de x con y es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i por y sub i, y esto a su vez es igual a x1 por y sub 1 más x2 por y sub 2 hasta x n por y sub n, por definición del producto dado y desarrollando la sumatoria. Esto lo podemos escribir como y sub 1 por x sub 1 más y sub 2 por x sub 2 hasta y sub n por x sub n, aplicando la propiedad conmutativa de la multiplicación en los números reales. Y esto es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de y sub i por x sub i, por definición del producto que estamos trabajando. Y pues queda demostrado que el producto de x con y es igual al producto de y con x. La tercera propiedad es la propiedad de homogeneidad, la cual establece que el producto de un lambda que pertenece a los reales, es decir, un escalar, con x, y es igual a ese escalar por el producto de x con y para todo x, y que pertenezca a Rn, y como ya dijimos, lambda que pertenezca a los números reales. El producto de lambda con x, de lambda por x con y, es igual a la sumatoria desde igual a 1
hasta n de lambda por x sub i por y sub i. Y esto a su vez es igual a lambda por x sub 1 por y sub 1 más lambda por x sub 2 por y sub 2 hasta lambda por x sub n por y sub n. Por definición del producto que estamos trabajando y expresando la suma, desarrollando la sumatoria. Si resolvemos el producto, nos queda entonces lambda por x sub 1 por y sub 1 más lambda por x sub 2 por y sub 2 hasta lambda por x sub n por y sub n. Podemos escribir esto como lambda por x sub 1 por y sub 1 más x sub 2 por y sub 2 hasta x sub n por y sub n, factorizando lambda de la expresión. Y esto no es más que lambda por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de x sub i por y sub i, por definición del producto dado. Y pues ya hemos demostrado la propiedad de homogeneidad. Partimos de que el producto de lambda por x con y, para llegar entonces a que eso es igual a lambda por el producto de x con y. Y bien, hemos demostrado que se cumple la propiedad de homogeneidad. La cuarta y última propiedad que debemos demostrar es que el producto esté definido positivamente, es decir, que el producto de x consigo mismo sea mayor o igual que 0 para todo x que pertenezca a Rn y que el producto de x consigo mismo va a ser 0 si y solo si x es igual a 0. Vamos a partir de la idea de que el vector x es distinto del vector 0. Entonces, el producto de x consigo mismo lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i por x sub i. Lo cual, si desarrollamos la sumatoria, nos queda entonces x1 por x1 más x2 por x2 hasta x sub n por x sub n. Y esta a su vez es igual a x1 cuadrado más x2 al cuadrado hasta x sub n al cuadrado. Ya que si tenemos un número multiplicado consigo mismo, esto va a ser igual a ese número elevado al cuadrado. Y pues esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado, por definición del producto que estamos trabajando, el producto dado. Y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado va a ser siempre mayor que 0, por ser una suma de cuadrados. Y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado va a ser 0 únicamente si x es igual a 0. Por tanto, el producto está definido positivamente. Y como el producto cumple con las cuatro propiedades, linealidad, homogeneidad, simetría y que está definido positivamente, pues podemos afirmar que el producto de x con y definido como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i por y sub i es un producto escalar. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestro ejercicio, que es comprobar que ese producto induce la norma usual. Para esto vamos a calcular el producto escalar de un vector consigo mismo, en este caso del vector x, y el producto de x con el mismo es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i por x sub i, lo cual podemos escribirlo como x1 por x1 más x2 por x2 hasta x sub n por x sub n. Esto desarrollando la sumatoria. Y esto es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hasta x sub n al cuadrado, ya que si tenemos un número multiplicado consigo mismo, pues esto va a ser igual al número elevado al cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, nos queda entonces la raíz cuadrada del producto de x consigo mismo es igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hasta x sub n al cuadrado. Y esto podemos escribirlo o es igual a la norma de x, que es igual a la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 al cuadrado hasta x sub n al cuadrado. Esto por definición de norma, ya que la norma al cuadrado de un vector x va a ser igual al producto interno de x consigo mismo. O dicho de otra forma, que la norma de x es igual a la raíz cuadrada del producto del vector x con el mismo.
Y esa expresión que tenemos ahí, la norma, la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 al cuadrado hasta x1 al cuadrado, no es más que la norma usual, o también conocida como la norma euclidia. Y debemos mencionar que toda norma que proviene de un producto escalar entonces cumple con la ley del paralelogramo. Es decir, que esta norma, la norma usual, como proviene del producto escalar que hemos demostrado anteriormente, podemos afirmar entonces que esta norma cumple con la ley del paralelogramo. Bien, una vez vista esa serie de procedimientos para resolver ejercicios, aquí le dejamos algunos ejercicios propuestos para que puedan practicar lo aprendido. En el primer ejercicio deben verificar que ese conjunto es una norma y que forma un espacio normado. En el segundo, demostrar que esa función en el intervalo cerrado A, B es un espacio normado. Y en el tercer ejercicio deben demostrar que la función en el intervalo A, B, esa función que está dada, es una norma y además cumple con la ley del paralelogramo. Muy bien, luego de haber estudiado algunos conceptos, resolver algunos ejercicios y responder algunas interrogantes sobre los espacios normados y la ley del paralelogramo, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La ley del paralelogramo relaciona la estructura geométrica de un espacio normado con la función definida en él. Para demostrar que un espacio es un espacio normado se deben verificar tres propiedades: no negatividad, homogeneidad absoluta y desigualdad triangular. Toda norma que proviene de un producto escalar cumple con la ley del paralelogramo. Algo muy importante que debemos de mencionar es que la ley del paralelogramo se debe cumplir con todos los vectores del espacio para que el espacio normado provenga de un producto escalar. O sea que existe un producto escalar que el producto de un elemento consigo mismo es igual a la norma al cuadrado, ya que para definir una norma no necesariamente hay que definir un producto escalar. Bien, aquí tenemos una pequeña frase motivacional dicha por el científico Albert Einstein, que dice lo siguiente: haz las cosas lo más simples que puedas, pero no te limites a lo simple. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos todos los días hacer las cosas lo más simple, lo más fácil posible, pero que esto no nos lleve a quedarnos siempre en la simplicidad y que no nos deje crecer como personas cada día más. Los recursos utilizados durante esta presentación fueron PowerPoint, GeoGebra, Symbolab y Bandicam. La bibliografía utilizada durante esta presentación o para realizar esta presentación fueron Introducción al análisis matemático de Robert Bartlett. De este escrito extraímos el primer y tercer ejercicio resuelto, y de el texto Cursos de Topología de Surge y Antoyan extraímos el segundo ejercicio resuelto. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Espero que hayan comprendido y que lo que se ha explicado aquí en el día de hoy ustedes lo puedan poner en práctica y pues hayan fortalecido sus conocimientos. Hasta pronto.